se puede reinventar la universidad e implantar en el investigador el chip de una afilada competencia, como si no hubiese existido ya siempre en la ciencia una lucha por el reconocimiento, una rivalidad en pos del argumento más solvente. La autonomía de la universidad incluye siempre el deber del uso público de la razón, también extramuros. El mundo humano siempre estará poblado de quimeras, mitos y sueños. Estará siempre expuesto a la ilusión. La sociedad del conocimiento engendra una ignorancia de un tipo nuevo, la especialización, el monocultivo intelectual o material, la espectocracia, una tiranía dulce. Hoy la Ilustración podría concebirse como resistencia a estas formas de absolutismo democrático. Si se acepta que pocas veces ha tenido nuestro gremio tanto protagonismo en la génesis y vertebración de la universidad como en el caso humboldtiano, deberá entonces concluirse que el fracaso de tal modelo también es el fracaso de nuestro gremio. Y a lo mejor es un fracaso merecido, un toque a nuestra inmodestia por figurarnos no solo que nos traemos entre manos, sino que monopolizamos un saber eminentemente crítico, incluso taumatúrgico. Pues a este respecto, en la consideración de la filosofía como algo olímpico, están de acuerdo todos los autores, tanto los integrados en la vida universitaria, Kant, Fichte, Schelling, Hegel y Humboldt, como los excéntricos, Schopenhauer y Nietzsche. Para Kant, la facultad inferior, o sea, la de filosofía, representa la pura razón, y no debe sorprender que en la universidad la filosofía ocupe el lugar del monarca. Para Fichte es el alma interna de toda ciencia, por lo cual es obligado que su papel en el sistema de los estudios sea central. Hegel coincide en que la filosofía contiene el fundamento de la sistematización de las ciencias en la universidad. Para Humboldt, el libre filosofar, el principio originario de todas las ramas del conocimiento, debe constituir el centro de toda la actividad universitaria. Refulge aquí un veredicto monocorde sobre la hegemonía de la filosofía y su empeño totalizador. El paroxismo de la idolatría de la filosofía alcanza su máximo esplendor en los no integrados, o sea, en Schopenhauer y en Nietzsche. El rentista Schopenhauer no soporta a la caterva de enanos mentales, los profesores universitarios, en particular los de obediencia idealista, vendidos al Estado que les da de comer. Tan gran dama, la filosofía no debe ser servida, esto es, traicionada, por seres tan despreciables, sino por heroicos individuos que arrostran las penalidades que obviamente les causa su decidida apuesta por esa libertad absoluta sin la cual es inimaginable una filosofía digna de ese nombre. Sus invectivas se resumen en unas pocas frases. Los profesores no viven para la filosofía, sino de ella. Siendo servidores del Estado, los profesores tienen que subordinar su pensamiento y sus enseñanzas a los fines oficiales. Como los profesores no tienen vocación ni talento para practicar la filosofía, se refugian en los embustes, ocultan su incapacidad en una manera oscura y abstracta de expresarse y forman grupos de autores que se citan unos a otros para hacer creer a los demás que son importantes. Pero el problema no está en el hecho de que los profesores de filosofía seamos criaturas particularmente abyectas, sino en la inevitable tensión que se produce entre una disciplina que pide reflexión y el medio social en el que se desenvuelve, que promueve exactamente lo contrario. Tal fricción es nuestro elixir vital y no ha de propiciar la hipervaloración de la filosofía hasta mudarla en algo propio de redentores iluminados. Nuestro trabajo en este libro no pretende agotarse en un trillado recorrido por su historia para apropiársela mejor, tornándose la filosofía una suerte de palacio repleto de tesoros, pero deshabitado. Este repliegue autocomplaciente contribuye al aplanamiento del devenir de la filosofía, reducida a una galería de grandes obras, todas estimables
y diferentes solo por el placer más o menos vivo que procura al historiador su frecuentación. La estetización de nuestra relación con las filosofías tiende a marginar la cuestión de su conexión con nuestras inquietudes. Y hay una paradoja. La condición misma de la probidad histórica es la aptitud del historiador de la filosofía para neutralizar sus propios intereses, esto es, que sea filosóficamente lo menos comprometido. La historia de la filosofía erigiría en condición de la objetividad histórica la división del trabajo entre el historiador y el filósofo, con los consiguientes efectos perversos de esta cesura. Efectos perversos tanto profesionales, el historiador se separa de la creación y de las exigencias filosóficas de su tiempo, y el filósofo se cree por encima, o en todo caso a distancia, de un conocimiento de los grandes sistemas por considerarlo exterior a su actividad genuina de pensador, como sociales, el descrédito de los dos menesteres por el absurdo desdoblamiento de la antigua figura del filósofo en la del intelectual, forzosamente mediático, y la del universitario, necesariamente retirado de toda presencia pública, en dos personajes olvidadizos de su ascendencia común. El discurso público pierde todo vínculo auténtico con el saber y el discurso sabio toda asistencia pública y toda apertura a las demandas actuales. Estudiar el pasado, poniéndolo en perspectiva a partir del presente, lejos de generar deformaciones inaceptables impuestas al objeto, constituye la condición misma del trabajo histórico. El presente nos prioriza los momentos pretéritos que debemos explorar y nos revela su inestirpable contingencia a la par. Tal preocupación ha animado a los autores de los capítulos de este libro y confío en no haberos disuadido de su lectura. Muchas gracias. Bien, en primer lugar agradecer a Antonio Lastra su invitación y naturalmente también agradecerle la compañía, no solamente esta parte de la mesa, sino en aquella parte. Me siento realmente como en familia. Muchos de vosotros sois estudiantes de la facultad y algunos amigos. Bien, yo intentaré ser un poquito más breve. También he escrito mis palabras, pero creo que voy a ser un poquito más breve. Bien, el organizador de este coloquio tuvo a bien invitarme. ¿Sí? ¿Me lo traigo? ¿No? No se oye bien. Ahora sí, me lo acerco un poquito más. Bien. Decía que el organizador de este coloquio tuvo a bien invitarme para que presente o defienda los estudios de filosofía en la universidad con alusión al conocido como Plan Bolonia. Entiendo que se me pide que ensaye aquí no tanto la defensa de la filosofía, sino la presencia de la filosofía en los estudios universitarios, aunque ambas cuestiones, desde mi punto de vista, están estrechamente vinculadas. En efecto, creo que el derecho de una disciplina a ser institucionalizada y a formar parte de los planes de estudio universitarios está directamente asociada a la dignidad y sustantividad de la misma y a su potencial formativo. Creo que ninguna de las personas que nos encontramos aquí, la mayoría estudiantes o profesionales de la filosofía, cuestionamos ni la sustantividad, ni la dignidad, ni el potencial formativo de la filosofía. Y valoramos la actividad por la que se constituye y la rica tradición que nos ha transmitido como un enorme capital intelectual puesto al servicio, no ya de este o aquel sector de la sociedad, ni siquiera de aquel que hace de ella un oficio con el que se gana la vida, sino, permítaseme, de la humanidad entera, en la medida en que ésta quiera fortalecer su diferencia específica, esto es, su racionalidad. Gracias a esta, la racionalidad, los seres humanos hemos avanzado, parafraseando Bacán, desde nuestra rudeza original a la situación actual en la que nos encontramos. Gracias a la racionalidad, hemos hecho posible el dominio teórico y técnico de la naturaleza, muchas veces hemos de decirlo excesivo, y hemos producido, al menos en esta parte del mundo,
un espacio público, social y político asentado formalmente sobre los derechos humanos y de ciudadanía. Ni que decir tiene que este mundo que tenemos, en lo bueno y en lo malo, no es resultado de la actividad o de la racionalidad filosófica, como gustaría a un idealista como Fichte, que hace del filósofo el maestro y el conductor de la humanidad en una especie de reedición de la figura platónica del filósofo gobernante. El desarrollo de las fuerzas productivas, la profesionalización de los saberes y de las técnicas, las necesidades de organización social y económica, la reevaluación de la posición social y política en el contexto de las sociedades avanzadas, lo han configurado tal y como lo conocemos. Podemos decir que el mundo contemporáneo es resultado, y esto siguiendo a Max Weber, del proceso de racionalización experimentado por las esferas social, política, económica, cultural, desde los comienzos de la modernidad, proceso a veces alumbrado y apoyado por la filosofía, a veces refractario a la misma. De lo que no cabe duda es que la filosofía siempre ha seguido el devenir mismo del mundo, en tanto que incardinada en esta, en tanto que ha acompañado al mundo histórico en su devenir, la filosofía ha servido tradicionalmente para elevarlo a conciencia, para evaluarlo y diagnosticarlo y para criticarlo, esto es, para tratar de hacerlo transparente, y ha suministrado al que se acerca a ella una mirada, un cuerpo de conceptos o de categorías, un instrumental crítico y una forma de reflexión, si se quiere en segundo grado, con la que observar el mundo. Si algo nos ha dado la filosofía, es un lugar, si se quiere, excéntrico, exterior, autónomo, al abrigo de las objetivaciones y de las mistificaciones del poder, como quería el Kant del conflicto de las facultades, pero a la vez comprometido con las tareas de transformación y mejora del mundo. La capacidad de orientación que, para servirnos de otro título kantiano, la filosofía otorga al que la practica es su mejor herencia y su más poderoso activo. Por eso debemos reivindicar, como diría Derrida, una filosofía sin condiciones, universal en su disfrute y de ejercicio obligatorio para el ciudadano democrático responsable. Con ello, creo haber respondido a la primera de las cuestiones que me sugería la propuesta del organizador de este coloquio. La segunda de las cuestiones implicadas en dicha propuesta ya no se interroga por el kantiano quid iuris, esto es, por el derecho de la filosofía a ser profesada, que aquí hemos defendido como obligación, sino por su derecho a ser incluida en los planes de estudio universitarios, a ser enseñada y, en definitiva, a hacer de ella una profesión en el sentido habitual del término, esto es, no como profesión de fe, por decirlo así, sino como oficio se entiende remunerado. En los años 60 del pasado siglo, Faustino lo recordaba hace un momento, se hizo famosa una polémica suscitada por el escrito sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores de Manuel Sacristán. En este escrito, su autor denunciaba a la filosofía como un saber, entre comillas, no sustantivo, sino adjetivo, un saber dispensado por y para especialistas en nada. De su inanición resultaba su irrelevancia y de esta su inhabilitación para constituirse en una de las licenciaturas universitarias, teniendo éstas como objetivo la formación en saberes, estos sí sustantivos, como el conocimiento positivo, el práctico o el artístico. Si algún papel y lugar se le debía dar a la filosofía en los estudios superiores, en virtud justamente de su carácter no sustantivo sino objetivo, esto es, de reflexión sobre lo producido en los citados saberes, era el de situarla en los estudios de doctorado impartidos en un instituto transversal, esto es, con proyección en todas las facultades, y al que acudirían licenciados en las titulaciones de saberes sustantivos. No olvidemos que la licenciatura de filosofía no existiría, para alcanzar, eso sí, el grado de doctor en filosofía. No es este el momento de abundar en los argumentos que Sacristán esgrime en defensa de su postura, entendible por lo demás por la situación concreta de la Universidad Española en general y de la